Hoy 28 de marzo estamos otra vez en nuestra videoconferencia. Vamos a retomar el tema de el lenguaje musical, cómo desarrollar en el niño, en la etapa inicial, la expresión musical en él, cómo aprendemos a estimular la percepción y la discriminación del hábitat sonoro. Es por eso que les he traído hoy una presentación y para ello quiero que veamos cómo es posible ir analizando cada aspecto de lo que vamos a tratar en la unidad didáctica. Hace 2 semanas estuvimos definimos cuál fue el concepto de la música como lenguaje musical universal, cómo evoluciona lentamente en las distintas épocas y cómo es un elemento indispensable en la vida de cualquier ser humano. En la sesión anterior estuvimos viendo cuál era la importancia de la música. Acá se los escribo de alguna manera y que al final nuestro objetivo era despertar y desarrollar las facultades y actitudes que tiene el hombre, en este caso en su etapa inicial, para favorecer sus capacidades musicales. Volviéndolo a decir, la música fortalece la autoestima, despierta la observación y la aceptación del entorno, ayuda a diferenciar errores, refuerza el respeto a la diversidad y descubrir la música es un nuevo medio de comunicación. Es por esto que para nosotros la expresión musical inicia desde antes de que nazca el niño. Muchas madres hoy en la actualidad utilizan la herramienta de la música para estimularlo a nivel auditivo y demuestra que esta estimulación auditiva en el niño hace que tenga ya una primera atención y concentración en los sentidos, es el despertar hacia su entorno. Para nosotros, como es esta es la segunda unidad didáctica del curso Expresión y Comunicación, ya desarrollamos la parte del lenguaje plástico y visual. Vimos que también la enseñanza musical vamos a aprenderla desde 2 ejes o 2 pilares fundamentales: la percepción y la expresión. Si pretendemos que el niño cante, baile y tenga una formación instrumental, lo primero que tenemos que educarle es el oído. Es por eso que en nuestra primera sesión estuvimos viendo la percepción musical y nos basamos fundamentalmente en el ritmo. Estábamos enclavándonos en cuáles elementos nos llevaba a aprender a la percepción musical. Para nosotros la audición primero tiene que entrar por la parte afectiva, la comprensión, y que sea una actividad que el niño pueda observar sensorialmente, discriminar los elementos sonoros y con ello trabajar también en la exploración. Por acá les presento distintas diapositivas que nos hablan de las audiciones activas y cómo el niño va organizando en su estructura los distintos entornos sonoros. Hace 2 semanas anteriores estuvimos hablando del ritmo, que no es otra cosa que el orden y la proporción en la música. Hicimos varias actividades en el aula en relación al ritmo y también pudimos diferenciar ya lo que era la melodía y la armonía. Les recuerdo que trabajamos la orquesta musical entre todas a partir de la canción del tren. Vimos cómo podemos hacer que todas hagamos una orquesta sonora utilizando diferentes o distribuyendo diferentes ritmos, melodía y armonía entre todas y compusimos
una canción, en este caso fue la del tren de las cartas. Aquí les presento, para darle un poco de orden, una dimensión filosófica, emocional e intelectual de la importancia que tiene la música en la construcción del aprendizaje. La música, junto con el ritmo, son las bases para que el niño luego pueda tener una correcta lectoescritura. Esta es uno de la importancia o la dimensión auditiva que puede tener el niño a futuro con el aprendizaje. Por lo tanto, vamos a enclavarnos hoy en ejercicios para la formación auditiva. Tenemos que identificar, lo primero tenemos es que identificar que el niño aprenda a distinguir los sonidos del entorno. Estamos en esta. En estos sonidos del entorno, el niño tiene que aprender a identificar cuáles sonidos son del medio ambiente, de un ambiente rural, de la naturaleza, y de la naturaleza los distintos entornos que hay. El mar, el bosque, la ciudad, todos tienen distintos sonidos. Este es uno de la primera formación auditiva. Como verán, aquí se los describo. Tenemos sonidos de la naturaleza, sonidos producidos por el propio cuerpo, sonidos producidos, aquí pusimos el aula, pero podríamos ampliarlo a la ciudad, a los sonidos que el niño pueda identificar, y de último, grabaciones y canciones que el niño pueda memorizar. Hago énfasis en esto porque generalmente en la educación inicial solo desarrollamos esta área y olvidamos la discriminación auditiva del resto de estos pilares. Entonces, por acá arranco con el primer elemento. El niño tiene que identificar sonidos y silencios. Y a partir de ahí podríamos crear una triada con un tercer elemento, juegos que nos lleven a desarrollar los distintos sonidos, los silencios e incluso incorporar el eco. Tenemos que encontrar actividades donde el niño aprenda a tener sonidos, silencios, que para nosotros también pueden ser pausas, y las diferencias de los timbres y de las intensidades. Esta información que yo les trabajo aquí, las características que tiene el sonido, no es para que el niño las distinga, pero sí para que ustedes tengan más elementos en sus actividades. Luego pasaríamos al ritmo. Ya iniciamos con el ritmo, es decir, después que el niño identificó sonidos, silencios, el eco, pasamos al ritmo, a los distintos ritmos que podemos hacer, ritmo con movimientos corporales, ritmo desarrollados con instrumentos musicales, y desarrollarlo todo a través del juego. Luego vemos que pasamos al canto. En el canto voy a hacer un gran énfasis en relación a la voz. Todo lo que la voz puede hacer, su propia voz, las canciones, hacer distintas voces de personajes. Y esto nos va a llevar a reforzar la memoria auditiva. A que el niño aprenda a memorizar canciones, a bailar con canciones y a jugar con canciones. En relación a la voz y a la canción, aquí les traslado cómo llevar la didáctica de la canción, es decir, primero se canta una canción, la canta la modelo el maestro, vamos enseñando frase por frase hasta conseguir que el niño pueda jugar con la canción, que la repita. No nos importa que afine, que no afine, sino que la exprese.
y luego la vamos a ir recordando a diario. Obviamente vamos a tener que poner una sesión donde podríamos hacer que el niño repita de forma individual, por grupo, en pareja, para conseguir que se desarrolle la memoria auditiva. Igual forma tendríamos que ver qué ocurre con los elementos que intervienen además de la voz. Tendríamos que incorporar también instrumentos musicales. Quiere decir, vuelvo a hacer un recuento, el niño descubre su cuerpo y el espacio que le rodea y con él el entorno sonoro. Esa es nuestra primera pauta. Luego puede experimentar diferentes vivencias musicales, diferenciar distintos hábitats sonoros. Y luego pasaríamos al ritmo, del ritmo a la voz, de la voz a la canción y de la canción a los instrumentos musicales. Todo esto nos va a llevar al baile, en definitiva, pero lo vamos a dejar detenido acá porque la danza, el movimiento y la expresión corporal tienen su unidad aparte, aunque se relaciona directamente con esta. Hoy les he hablado de todos los elementos, tanto de la percepción como de la expresión, que tocaremos de vez en vez en el lenguaje musical. Ya desarrollamos el primero, que fue el ritmo. Hoy vamos a hacer dos énfasis en los ambientes sonoros, pensar en cuántos ambientes sonoros hay y qué actividades podríamos desarrollar con los sonidos, el silencio y el eco. La siguiente semana estaremos desarrollando habilidades más específicas con la voz y los instrumentos musicales. Muchísimas gracias. Creo que la sesión es bien explícita, trae mucha información y a continuación les dejaré algún trabajo para que podamos ejercitar esta parte.